El aroma a café recién hecho llenaba la oficina cuando llegué esa mañana de viernes, como había hecho durante los últimos 5 años. Era las 6:30 de la mañana, 1 hora y media antes de que llegara cualquier otro miembro de la familia Mendoza. Me gustaba ese tiempo silencioso en Textiles Mendoza, cuando podía revisar los números sin interrupciones, optimizar procesos y preparar los reportes que mantenían la empresa funcionando. Mi nombre es Valeria Castro, tengo 32 años, y durante una década me especialicé en reestructuración corporativa antes de casarme con Diego Mendoza. Lo que la familia nunca supo es que llegué a su empresa no como la nueva nuera que necesitaba trabajo, sino como una experta que podía ver exactamente lo que estaba mal con su negocio textil de tercera generación. Encendí mi computadora y abrí las hojas de cálculo que había estado perfeccionando durante semanas. Los márgenes de ganancia habían mejorado un 34% desde que implementé mis estrategias de optimización. Los costos de producción habían bajado 28% con mis nuevos contratos de proveedores. La productividad había aumentado 41% con los sistemas que instalé discretamente. Pero para Elena Mendoza, mi suegra, yo seguía siendo la forastera que se robó a su hijo perfecto. Buenos días, murmuré al aire vacío, revisando los correos que habían llegado durante la noche. 3 nuevos pedidos grandes, 2 propuestas de expansión, y una confirmación del banco sobre el refinanciamiento que había negociado sin que nadie lo supiera. Todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. A las 8 de la mañana en punto, escuché los tacones de Elena resonando por el pasillo. Siempre llevaba el mismo ritmo, determinado, autoritario, como si el mundo entero debiera moverse a su compás. Diego llegaba unos minutos después, seguido por su hermano Carlos y su hermana Patricia. La Santa Trinidad de la familia Mendoza, como me gustaba llamarlos mentalmente. Valeria. Elena entró a mi oficina sin tocar, como siempre. Su traje Chanel azul marino estaba impecablemente planchado, su cabello perfectamente peinado en un chongo que no se había movido en los 5 años que la conocía. Necesitamos hablar. Levanté la vista de mi pantalla, donde acababa de terminar de revisar el análisis de flujo de efectivo que mostraba que la empresa tenía la liquidez más sólida de los últimos 10 años. Por supuesto. ¿Qué necesita? Elena se sentó frente a mi escritorio sin ser invitada, cruzando las piernas con esa elegancia glacial que había perfeccionado durante décadas de manejar empresas familiares. Hemos estado revisando tu desempeño, comenzó, sacando una carpeta que reconocí inmediatamente. Eran copias de mis evaluaciones internas, todas las cuales mostraban resultados excepcionales. Y hemos decidido que ya no eres la persona adecuada para este puesto. Mantuve mi expresión neutral, aunque por dentro sentí una mezcla de indignación y curiosidad. Había esperado este momento durante meses. Elena nunca había podido aceptar que alguien fuera de la familia fuera mejor en el negocio que sus propios hijos. ¿Puede ser más específica sobre qué aspectos de mi desempeño considera problemáticos? No se trata de números. Elena agitó la mano desdeñosamente. Se trata de lealtad, de comprometerse con la visión de la familia. Tú nunca has entendido realmente cómo funcionamos aquí. Pensé en las incontables noches que había pasado reestructurando sus procesos obsoletos, en los contratos que había renegociado para salvar miles de pesos cada mes, en las estrategias que implementé para aumentar sus márgenes. Pero Elena tenía razón en una cosa, nunca había entendido su lógica. Entiendo, dije simplemente. ¿Cuándo sería mi último día? Hoy. Elena sonrió con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carlos se hará cargo de tus responsabilidades de inmediato. Carlos, quien no había pisado la planta de producción en 3 años y cuya idea de análisis financiero era revisar el balance final una vez al mes. Carlos, que la semana pasada me había preguntado cómo funcionaba el sistema de inventarios que yo había implementado. ¿Y mi finiquito? Recibirás lo mínimo que requiere la ley. Elena se levantó, alisándose la falda. Espero que entiendas que no podemos ofrecer referencias. Los problemas de confianza, ya sabes. Problemas de confianza. Esa frase me hizo sonreír internamente. Si solo supiera cuánta confianza había puesto el banco en mí, específicamente. Por supuesto. ¿Necesita que entregue algo específico antes de irme? Solo tu gafete y las llaves. Patricia se encargará de revisar tu oficina más tarde. Patricia,
la hermana menor que había estudiado arte y cuya única contribución a la empresa era elegir los colores de las nuevas líneas de productos. Patricia, quien me había preguntado la semana anterior si podía explicarle eso de las proyecciones financieras porque Elena quería que participara más en las decisiones estratégicas. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué el gafete y las llaves, colocándolos cuidadosamente sobre la superficie de madera. Elena los tomó como si fueran trofeos. Una cosa más, agregó, dirigiéndose hacia la puerta. Diego está de acuerdo con esta decisión. No queremos que esto cause problemas en la familia. Ahí estaba. La jugada final. Diego, mi esposo, había elegido el lado de su madre por encima del mío. No me sorprendía, pero sí me confirmaba que había tomado las decisiones correctas durante los últimos 3 años. Entiendo perfectamente, respondí, empezando a empacar mis cosas personales. Elena salió de la oficina con el mismo ritmo autoritario con el que había entrado. Unos minutos después, escuché voces en el pasillo. Carlos estaba explicándole a alguien que ahora él estaría modernizando las operaciones y que tenía grandes planes para la empresa. Terminé de empacar mis pocas pertenencias personales en una pequeña caja de cartón. Mis diplomas, una planta suculenta, algunas fotos familiares. Lo único que realmente necesitaba llevaba 3 años guardándolo en mi portafolio de cuero. A las 10:30 de la mañana, estaba lista para irme. Caminé por el pasillo hacia la salida, pasando por la oficina de Elena donde podía escucharla hablando por teléfono con alguien sobre finalmente recuperar el control familiar de la empresa. Diego apareció justo cuando llegaba a la puerta principal. Mi esposo de 6 años lucía incómodo, con su camisa arrugada y esa expresión que ponía cuando sabía que había hecho algo cuestionable pero no quería admitirlo. Vale, comenzó, usando el diminutivo que normalmente me derretía. Necesitas entender que esto no es personal. No es personal. Me detuve, girando para mirarlo directamente. Tu madre acaba de despedirme sin causa justificada y tú lo apoyas. ¿Qué parte de eso no es personal? Es que, ella tiene razón en algunas cosas. La empresa es familiar, y tal vez nunca encajaste completamente. Encajar. Como si los resultados que había logrado fueran irrelevantes comparados con tener la sangre correcta corriendo por mis venas. Diego, en los 5 años que he trabajado aquí, he aumentado los márgenes de ganancia en más de 1/3. He optimizado procesos que han ahorrado millones. He negociado contratos que... No todo se trata de números, Diego repitió las palabras exactas de su madre. Se trata de lealtad, de compromiso con la familia. Lealtad. Qué palabra más interesante viniendo de alguien que acababa de traicionarme por complacer a su madre. Tienes razón, dije finalmente. No todo se trata de números. Diego parecía aliviado de que no fuera a armar un escándalo. Siempre había asumido que yo era el tipo de persona que se quedaría callada, que aceptaría las decisiones sin pelear. Durante 6 años de matrimonio, esa había sido mi estrategia: observar, aprender, planear. Me da gusto que lo entiendas, sonrió, besando mi mejilla. Tal vez esto sea lo mejor para todos. Puedes buscar algo más adecuado para ti. Asentí, ajustando mi portafolio bajo el brazo. Tienes razón. Tal vez sea tiempo de buscar algo más adecuado. Salí del edificio bajo el sol radiante de mediodía. Mi auto estaba estacionado en el mismo lugar donde lo había dejado esa mañana, cuando todavía era la gerente de operaciones de Textiles Mendoza. Ahora era solo Valeria Castro, la nuera despedida. Pero también era algo más. Manejé directamente al centro de la ciudad, a la torre de oficinas donde tenía una cita programada para la 1 de la tarde. El ascensor me llevó al piso 23, donde las puertas se abrieron a una elegante recepción con vista panorámica de la ciudad. Licenciada Castro, la recepcionista me saludó profesionalmente. El licenciado Herrera la está esperando. Roberto Herrera había sido mi abogado corporativo durante los últimos 3 años, desde que comencé a implementar mi plan. Era un hombre meticuloso, discreto, especializado en adquisiciones corporativas complejas. Valeria, Roberto se levantó de su escritorio cuando entré a su oficina. Todo salió como esperábamos. Exactamente como predijimos, respondí, sentándome en la silla de cuero frente a su escritorio. Elena me despidió esta mañana, con el apoyo completo de Diego. Roberto asintió,
abriendo un archivo grueso que reconocí inmediatamente. Perfecto. Eso simplifica las cosas considerablemente. Saqué de mi portafolio los documentos que había estado cargando durante 3 años. Los papeles que mostraban que Inversiones Privadas LC, mi empresa de consultoría, había estado comprando acciones de Textiles Mendoza a través de pequeños accionistas durante los últimos 36 meses. Según los registros más recientes, Roberto revisó los documentos. Ahora posees el 51.3% de las acciones de Textiles Mendoza. Oficialmente eres la accionista mayoritaria. Sonreí, recordando todas las pequeñas compras que había orquestado cuidadosamente. Acciones de empleados retirados que querían liquidez. Pequeños inversionistas que habían comprado durante la década de los 90 y habían perdido el interés. Algunos herederos de antiguos socios que necesitaban dinero rápido. ¿Y la familia? La familia Mendoza controla colectivamente el 31.2% de las acciones. El resto está distribuido entre accionistas menores. Había usado mis conocimientos de reestructuración corporativa y mis ahorros de una década como consultora para comprar sistemáticamente el control de la empresa donde trabajaba. Cada mejora que implementé aumentó el valor de mis propias acciones. Cada estrategia exitosa fortaleció mi inversión. Hay una cosa más, Roberto sonrió, sacando otro documento. El refinanciamiento que negociaste el mes pasado incluyó una cláusula que requiere la aprobación del accionista mayoritario para cualquier cambio de personal ejecutivo. Perfecto. Elena había despedido ilegalmente a la verdadera dueña de la empresa. ¿Cuándo podemos hacer el anuncio? Tengo una junta del consejo programada para mañana a las 10 de la mañana. Todos los accionistas han sido notificados, incluyendo a la familia Mendoza. Esa noche, Diego llegó a casa más tarde de lo usual. Yo estaba en la cocina, preparando la cena como si fuera cualquier viernes normal. Había decidido no decir nada hasta después de la junta del consejo. Quería que Elena disfrutara una noche más creyendo que había ganado. ¿Cómo te fue en tu primer día libre?, Diego preguntó, aflojándose la corbata. Bastante productivo, respondí, sin levantar la vista de la estufa. Hice algunas llamadas. Arreglé algunos asuntos pendientes. ¿Ya estás buscando trabajo? Algo así. Diego pareció satisfecho con mi respuesta. Se sirvió una copa de vino y empezó a contarme sobre su día, incluyendo cómo Carlos ya estaba tomando el control de mis antiguos proyectos. Mamá está muy contenta, agregó. Dice que finalmente la empresa puede volver a ser lo que siempre debió ser. Murmuré, sirviendo la pasta. Estoy segura de que mañana será un día muy revelador para todos. El sábado por la mañana, llegué al edificio de Textiles Mendoza a las 9:45 de la mañana. La junta del consejo estaba programada en la sala de conferencias del segundo piso. Llevaba mi mejor traje negro, mi portafolio de cuero, y una tranquilidad que había cultivado durante 3 años de planificación meticulosa. Elena ya estaba allí, sentada en la cabecera de la mesa como siempre. Carlos y Patricia flanqueaban sus lados. Diego se sentó un poco más lejos, evitando mi mirada. También estaban presentes los 3 accionistas externos y Roberto Herrera como representante legal. ¿Qué hace ella aquí? Elena frunció el ceño cuando me vio entrar. Está aquí por invitación del consejo, Roberto respondió profesionalmente, consultando sus notas. Como parte de los asuntos a tratar hoy. Me senté en la silla vacía al final de la mesa, frente a Elena. La ironía de la posición no se me escapó. Muy bien, Elena golpeó ligeramente la mesa. Comencemos. El primer punto es ratificar los cambios de personal que implementamos ayer. En realidad, Roberto interrumpió cortésmente, hay un asunto preliminar que debemos atender primero. Un cambio en la estructura accionaria que afecta la validez de esas decisiones. El silencio en la sala se volvió tenso. Elena intercambió miradas confundidas con sus hijos. ¿Qué tipo de cambio?, preguntó Carlos. Roberto abrió su carpeta y distribuyó copias de un documento a cada persona en la mesa. Según los registros actualizados del registro mercantil, ha habido una transferencia significativa de acciones durante los últimos 3 años. Observé las caras alrededor de la mesa mientras leían el documento. La confusión se transformó gradualmente en shock, luego en incredulidad.
Esto dice que alguien llamado Inversiones Privadas LC posee el 51.3% de la empresa. Patricia leyó en voz alta. ¿Quién es Inversiones Privadas LC? Elena había palidecido considerablemente. Eso es imposible. Nosotros controlamos la mayoría de las acciones. En realidad, me levanté calmadamente, sacando mi propio juego de documentos. Inversiones Privadas LC soy yo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. ¿Qué? Diego fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro. Durante los últimos 3 años, mientras trabajaba aquí, compré sistemáticamente acciones de Textiles Mendoza a través de mi empresa de consultoría. Mantuve mi voz profesional, como si estuviera presentando cualquier otro reporte. Cada mejora que implementé aumentó el valor de la empresa y, por tanto, el valor de mi inversión. Elena se puso de pie bruscamente, su silla rechonando contra la pared. Eso es imposible. Tú no tienes ese tipo de dinero. Tengo una maestría en reestructuración corporativa y trabajé como consultora durante 10 años antes de casarme con Diego. Durante esa década, ahorré e invertí estratégicamente. Esta empresa es solo para sangre verdadera, gritó Elena, su compostura finalmente quebrada. Nunca serás parte de esta familia. Sonreí tranquilamente, sacando los documentos originales de incorporación de Inversiones Privadas LC y las escrituras de transferencia de acciones. En realidad, soy la dueña mayoritaria desde hace 3 años. El documento cayó sobre la mesa con un sonido seco que resonó en el silencio total de la sala. Como accionista mayoritaria, continué, tengo derecho a designar al consejo directivo y aprobar todas las decisiones ejecutivas importantes, incluyendo mi propio despido de ayer, que fue ilegal según nuestros estatutos corporativos. Carlos había tomado los documentos y los revisaba con manos temblorosas. Los números, todos los números que manejabas, sabías exactamente cuánto valía cada estrategia. ¿Por qué? Porque cada peso de ganancia adicional aumentaba el valor de mis acciones, terminé por él. Cada optimización que implementé me benefició directamente. Diego me miraba como si fuera una extraña completa. Valeria, no puedes hacer esto. Ya lo hice, respondí simplemente. Y ahora, como propietaria mayoritaria, estoy ejerciendo mi derecho a convocar una reestructuración completa del liderazgo de la empresa. Elena se había sentado pesadamente, su perfecta postura finalmente colapsada. Todo este tiempo has estado planificando, terminé la frase. Observando, aprendiendo, y construyendo mi posición mientras ustedes me subestimaban. Roberto abrió otra carpeta. La señora Castro me ha pedido que proceda con las siguientes mociones del Consejo. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de mociones, votaciones y decisiones formales. Como accionista mayoritaria, mis votos determinaron cada resultado. Elena Mendoza, removida como presidenta del Consejo. Carlos Mendoza, removido como director de operaciones. Patricia Mendoza, removida como directora de desarrollo de productos. Valeria Castro, nombrada como nueva presidenta y CEO. Esto no puede ser legal, murmuró Elena cuando Roberto terminó de leer las resoluciones oficiales. Es completamente legal, confirmó Roberto. La señora Castro siguió todos los procedimientos corporativos establecidos. Las compras de acciones fueron transparentes y están debidamente registradas. ¿Y nosotros?, preguntó Diego, su voz quebrada. ¿Qué pasa con nosotros? Los miré a los 3, recordando todos los años de condescendencia, todas las veces que me trataron como una empleada subordinada en lugar de como familia, todos los momentos en que dejaron claro que nunca sería lo suficientemente buena para llevar el apellido Mendoza. Ustedes seguirán siendo accionistas minoritarios, dije calmadamente. Recibirán dividendos proporcionales a sus acciones. Pero las decisiones operativas ahora las tomo yo. No puedes despedirnos, Carlos protestó. Somos familia. Tienen razón, asentí. No puedo despedirlos por ser familia. Pero puedo despedirlos por incompetencia, que está bien documentada en los expedientes de recursos humanos. Elena me miró con una mezcla de odio y respeto reluctante. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Desde el primer día que trabajé aquí.
Cuando me di cuenta de que sin importar que tan bien hiciera mi trabajo, siempre sería vista como la forastera. Me levanté, alisándome el traje. Roberto se encargará de finalizar todos los papeles legales. Espero que tengan sus oficinas desocupadas para el lunes. Caminé hacia la puerta, luego me detuve y me volteé una última vez. Ah, y Elena, dije, usando su nombre sin el señora, que siempre había requerido. Sobre lo que dijiste ayer de que esta empresa es solo para sangre verdadera, tenías razón. Y ahora la sangre verdadera soy yo, porque fui la única que realmente se desangró para hacerla exitosa. 6 meses después, Textiles Mendoza había reportado sus ganancias más altas en la historia de la empresa. Los contratos que había renegociado habían resultado en un aumento del 40% en márgenes de ganancia. Las optimizaciones que implementé habían reducido los costos operativos en casi un tercio. Diego y yo nos divorciamos amigablemente. Él se mudó a un departamento pequeño y comenzó a trabajar para una empresa de la competencia. Elena vendió sus acciones y se retiró a Cuernavaca. Carlos y Patricia encontraron trabajo en otras empresas, armados con las habilidades que finalmente habían sido forzados a desarrollar. La última vez que vi a Elena fue en la firma de los papeles de divorcio. Se acercó a mí en el estacionamiento del juzgado. Nunca pensé que tenías eso en ti, admitió, con una voz que era una mezcla de amargura y admiración. Yo tampoco, respondí honestamente. Pero ustedes me enseñaron que la familia no se trata de sangre. Se trata de quien realmente está dispuesto a construir algo juntos. Subí a mi auto, un BMW nuevo que había comprado con mis primeros dividendos como propietaria mayoritaria, y manejé de regreso a mi oficina. En mi escritorio me esperaba una propuesta de expansión internacional y 3 ofertas de adquisición de empresas más pequeñas. Textiles Mendoza ya no era solo una empresa familiar de tercera generación. Era un imperio que había construido una acción a la vez, una estrategia a la vez, una decisión silenciosa a la vez. Y finalmente, era completamente mío.